agroecológica en Tabasco, que nos va a disertar la doctora Cecilia Elizondo, investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Me voy a permitir a leer una semblanza. La doctora Cecilia Elizondo es de origen argentina, nacionalizada en México, que tiene ya una residencia de 21 años aquí en México. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La doctora Cecilia cuenta con estudios de doctorado en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico, con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental en Argentina y en México. También es consultora del PNUD, PENUMA y el BID. Tiene más de 70 informes técnicos y publicaciones, entre ellos artículos arbitrados de divulgación, manuales, libros, capítulos de libros. Ella también fue responsable del Grupo Académico de Agroecología del Colegio de la Frontera Sur. Ella fue coordinadora de asesores de la Semarnat durante el periodo del doctor Víctor Toledo. También ella actualmente es vicepresidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Es secretaria académica de la Sociedad Mexicana de Agroecología y se desempeña actualmente como investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tabasco. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Gracias en particular a Lilia Freire, que fue quien me invitó a participar de este evento. Ya hace bastante tiempo, fue un gran esfuerzo hacer este evento de manera virtual y presencial. Esperamos que todos puedan participar activamente en cualquiera de estos medios, ya que es sumamente importante cada uno de los puntos que aquí se van a estar tratando. Sin mucho más, voy a tratar de pasar a mi presentación. Es un poquito más amplia que el título de lo cual figura en el programa, ya que es todas las acciones que de manera intersectorial el gobierno mexicano está realizando para una transformación del sistema alimentario y además hacia lograr una transición agroecológica. Entonces, a ver si funcionamos adecuadamente con el… Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, este grupo es un grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que se formó en realidad el 14 de febrero de… Un momentito para que Lilia no esté ahí parada. Sí. Este grupo intersectorial se forma el 14 de febrero del 2019. Entonces, como ven, podemos, en la presentación del libro, perdón, se fue la anterior. Ahí está. En los antecedentes, ¿qué fue lo que pasó? O sea, sabemos que en las últimas décadas hemos tenido un sistema muy duro que produjo el quebrantamiento del sistema agroalimentario mexicano. Las prácticas predominantes generaron costos ambientales muy significativos, se comprometieron los servicios ecosistémicos de todos, de los cuales dependen los sistemas productivos, pérdida de suelo, pérdida de agrobiodiversidad y además se favoreció el acceso a alimentos
de baja calidad, ultraprocesados, que además generaron y afectaron la salud de la población en general. Tenemos una epidemia de malnutrición asociada a esto, que la vamos a ver durante mi presentación. La cantidad de gente que tenemos en este momento es entre obesidad y sobrepeso, es el 75% de los mexicanos la sufren. Entonces, derivado a esto y conscientes de esto, el 14 de febrero del 2019 se presenta este libro y del estado de la obesidad en México, y en realidad allí hay una reflexión entre los diferentes miembros del gobierno federal que se encontraban. Estaba el doctor Juan Rivera Don Marco del Instituto Nacional de Salud Pública, estaba el ingeniero, el subsecretario Víctor Suárez, el subsecretario de Agricultura, estaba Ruy López Ridaura, también estaba Hugo López-Gatell. Entonces, ellos se dieron cuenta que en realidad, hasta el momento en México, nunca había habido una política integral en donde las diferentes secretarías e instituciones del gobierno pudieran sentir y ver que si no lo hacemos en conjunto no vamos a lograr nada. La base es: ninguna acción aislada por sí sola es suficiente para resolver el problema. Es la suma de varios efectos lo que dará los resultados. Entonces, es ahí, en esa reunión, decidieron crear este grupo intersectorial que es el GISAMAC. Bueno, a partir de allí, entonces, el grupo continuó trabajando. En esa sesión se consideró se hace una reunión cuando Víctor Toledo, como secretario de Medio Ambiente, se hace cargo de esa secretaría. Se hace una reunión en julio y se decide crear un programa especial para el cual todas las secretarías. O sea, no es un programa que tenga un presupuesto específico, sino que es un programa que depende del presupuesto de cada una de las secretarías. No depende, sino que es una manera coordinada de implementar ese presupuesto y de manera coordinada. Entonces, bueno, este programa especial, por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, exige una transformación del sistema agroalimentario vigente, para lo cual el presidente es totalmente consciente de esta pandemia de malnutrición, además de que tenemos desnutrición, obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades asociadas que son las no transmisibles, colesterol, presión alta, y todo lo que deriva de la misma diabetes, ¿no? Entonces, con este programa especial, que sigue aún en su proceso de aprobación, esperemos que tal vez antes de fin de año o en los primeros días del próximo año ya esté. La alimentación debe ser un motor de desarrollo y no de deterioro de la salud de la población de los mexicanos. Entonces, tiene que haber un desarrollo territorial inclusivo, es decir, tiene que tener su dimensión social, tiene que tener la dimensión ambiental, es decir, tiene que ser sustentable, además de ser plural por el patrimonio biocultural de los territorios. Es decir, necesitamos hacer esta transición agrícola y alimentaria, sí o sí, de lo contrario no podremos avanzar. Entonces, el programa, o sea, como grupo se identificaron 4 problemas principales. Uno relacionado al tema de producción, el quebrantamiento de este sistema agroalimentario, tremendo. Las políticas agrícolas de comercialización, distribución, abasto, se han impulsado hasta ahora fomentando la dependencia alimentaria. La crisis sanitaria debido a esta malnutrición, las formas de malnutrición y las enfermedades asociadas a ella por falta de hábitos alimenticios saludables.
Entonces, para cada uno de estos problemas identificados se estableció un objetivo. O sea, se ve el trabajo de una manera sistémica, porque es un problema que debemos resolver entre todos con un solo objetivo. ¿El objetivo cuál es? Transformar el sistema agroalimentario mexicano. Entonces, cómo cada una de las partes ayuda a esta transformación es la manera en la que vamos a poder trabajar de manera conjunta. Entonces, como les decía, el primer objetivo está relacionado a la producción de productos básicos y estratégicos para contribuir al autoabasto campesino e indígena y la autosuficiencia alimentaria nacional con prácticas cooperativas orientadas a la sustentabilidad, fomentando la producción local de semillas. No me voy a detener en cada uno de los objetivos, pero, por ejemplo, en el INAES, el Instituto Nacional de Empresas Sociales, está en Jizamac. Entonces, la Secretaría de Economía en sí está en Jizamac. Entonces, con las acciones que el INAES implementa, se fomenta este cooperativismo y que las cooperativas puedan fortalecerse. Ellos tienen un gran programa que es el que ha favorecido el que hoy tengamos las cooperativas en el país de una manera muy organizada. Entonces, bueno, en el objetivo 2 es cómo favorecemos este procesamiento de los productos de manera adecuada, ¿no? Y cómo establecemos cadenas más cortas, cómo logramos que los pequeños y medianos productores tengan ese mercado, etcétera. Y después, el 3, cómo mejoramos el acceso físico a esas dietas. Y el 4, definitivamente, contribuir en la reducción de esa prevalencia de la malnutrición. Entonces, estos objetivos se interrelacionan de esta manera, ¿no? O sea, tenemos el 1, que es el de producción, el 2, que es el de procesamiento, distribución, comercialización, prioridad, contribuir a la reducción de la prevalencia de la malnutrición y cómo mejoramos este acceso físico a dietas saludables y sostenibles. De alguna manera es tratar de mostrar todo esto. Para cada uno de esos objetivos, en función de las acciones y trabajos que desarrolla cada una de estas dependencias, se establecieron 16 grupos de trabajo. Y no es que los grupos de trabajo nacen de cero, o sea, cada uno de estos grupos de trabajo ya forman parte en la Secretaría. El de aflatoxinas, que le corresponde a Agricultura, también el de hidroarsenicismo en el tema de la laguna, que ya saben que ahora está muy actual. El tema de la cannabis para uso medicinal, otro tema muy actual. La ley reglamentaria del derecho a la alimentación, que esperemos que en poco tiempo la misma pueda salir. Y después en salud tenemos las canastas normativas, la alimentación escolar saludable, la alimentación complementaria infantil. La alimentación escolar saludable también está con la asignatura de vida saludable que se está haciendo con la SEP. Bueno, y cada uno de ellos que a medida que va pasando la presentación los vamos a ir viendo en detalle. Entonces, nuevamente, para dar una idea de cómo todos estos objetivos se interrelacionan para uno solo, que es transformar el sistema agroalimentario, tenemos la producción, y ahí en producción, ¿qué entra de lo que se está haciendo en el gobierno federal? El impulso a una política pública de agroecología que se está haciendo desde diferentes sectores, tanto desde Semarnat como de bienestar, como desde agricultura. Por otro lado, producción para el bienestar con Sembrando Vida. Están también todos los programas de CONAFOR y CONAM que apoyan procesos de producción sin agroquímicos, sin agrotóxicos y demás. Por otro lado, tenemos todo el tema de reducción de insumos nocivos para la salud y el ambiente, ya lo vamos a ver en detalle, que culminó con el decreto que firmó el presidente el 31 de diciembre del 2020. Plaguicidas altamente tóxicos, queremos eliminarlos poco a poco. La producción de bioinsumos, el fomento del cooperativismo y fortalecer estas capacidades autogestivas que ya tienen muchas organizaciones y muchas cooperativas que están trabajando en el país. Solo que no tenemos la información porque no tenemos sistematizada adecuadamente todo eso. Hemos avanzado mucho en este último año y medio y ya vamos a ver que tenemos una plataforma en la cual esa información la tenemos.
En cuanto a la comercialización, tenemos el priorizar la pequeña y mediana empresa, favorecer cadenas locales, la economía social solidaria, como les decía, con el INAES, el etiquetado frontal, que ustedes ya ahora lo conocen. Imagínense que este trabajo de GISAMAC se diseñó en el 2019 y todo esto todavía no era una realidad. Hoy ya lo es, porque GISAMAC no es solo en el discurso, sino que lo está haciendo en la práctica. La colaboración de la academia, la sociedad civil, la eficiencia en el procesamiento de alimentos, lograr mercados diversificados, potenciar los mecanismos de compras públicas. Eso todavía no lo logramos del todo, pero se está trabajando muy bien desde la Secretaría de Agricultura junto a la de Economía para encontrar esos mecanismos adecuados, reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, que es algo que la Secretaría de Salud está trabajando con FAO. Y bueno, ¿cómo hacemos que todo esto tenga, que la gente a la vez tenga acceso a los alimentos sanos que se puedan producir y que le puedan llegar a su plato? Tenemos que garantizar entornos saludables, garantizar la seguridad nutricional, y hay una estrategia de alimentación saludable que tiene la Secretaría de Salud que incluye todos estos puntos para lograr esa alimentación saludable. Tenemos la campaña nacional de comunicación, tenemos la articulación de cadenas agroalimentarias cortas, el cambio de los entornos escolares y laborales. En esto, por ejemplo, es fomentar que ya tanto en las universidades como en las escuelas y demás no haya estas maquinitas de acceso rápido a comida chatarra o a bebidas altamente azucaradas. El etiquetado claro, la modificación de promocionales de productos. No sé si ya han visto que varias publicidades se han eliminado, todavía no todas, pero ya se han eliminado bastante los dibujitos animados y demás en los productos altamente tóxicos. La regulación de publicidad, la actualización de los impuestos a las bebidas. Muchos creen que eso no funciona, pero las bebidas azucaradas sí bajó un gran porcentaje cuando se le aumentó un impuesto mínimo a las mismas. Entonces, creemos que es necesario poder fomentar un poquito más ese impuesto a estas bebidas y también a los alimentos que no son saludables, ¿no? Y entonces, con todo esto, vamos a reducir la malnutrición, y para ello tenemos que tener estos mecanismos para asegurar la sanidad, inocuidad, trazabilidad de los alimentos, porque en muchos casos nos llegan alimentos a las manos que no sabemos ni siquiera de qué país está viniendo y de qué manera fue producido. Canastas alimentarios bajo principios de sustentabilidad y salud, programas del Instituto de Salud Pública, y la encuesta nacional de salud y nutrición es la que nos va a ayudar en un par de años a saber si todo esto que estamos haciendo de manera conjunta logra bajar un poco ese porcentaje de obesidad y sobrepeso que tenemos en el país. Esta, de alguna manera, es una forma en cómo todas las dependencias que forman parte se interrelacionan, cuáles entran en el primer objetivo, cuáles en el segundo, cuáles en el tercero y cuáles en el cuarto. O sea, no todas tienen injerencia en todos los objetivos, pero en conjunto nos fortalecemos. Algunos de esos programas que se interrelacionan y logros que ha tenido el GISAMAC son los siguientes. La aprobación, muchos de ustedes lo deben de saber, la aprobación de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, en donde se reconoce a la producción, comercialización y consumo y diversificación constante del maíz nativo. Después tenemos el decreto presidencial, que era el que les comentaba, que fue del 30 de diciembre, fue un decreto que nos costó mucho lograrlo, después de varios intentos de otro sector que intentaba tener un decreto que no beneficiaba a la salud de los mexicanos. Entonces, este decreto que pide sustituir gradualmente el glifosato y buscar alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, una prohibición al 2024 y una prohibición de inmediato en todos los programas federales. O sea, el gobierno federal ya no entrega glifosato en ningún programa.
Eso fue lo primero que pone el decreto. Y bueno, finalmente poder eliminarlo al 2024 en todo el país. Revocación y abstención del maíz genéticamente modificado. Entonces, es un logro fundamental. Luego, esto acaba de suceder hace 2 semanas, no me acuerdo, no tenemos la fecha. Allí en CONACYT se firma este convenio entre Luis Hernández y la doctora Elena Álvarez Bulla, el procurador agrario y la directora general de CONACYT, en donde el convenio establece las acciones interinstitucionales, esos son reforzamientos que le estamos haciendo al mismo grupo de GISAMAC con convenios entre las mismas secretarías que forman parte, porque todavía no tenemos el programa especial, y para identificar y atender problemáticas prioritarias. Uno de los ejemplos es el programa piloto de ordenamiento participativo y gestión comunitaria del territorio en el sureste de México. Y el otro, que es un trabajo enorme que se va a hacer con la Procuraduría Agraria y los visitadores agrarios, en 32,000 núcleos agrarios a más de 5 millones de productores, en donde se les realizará una encuesta nacional para conocer los alcances del uso del glifosato. Esto va a poder ayudar a tener proyectos de investigación científica y tecnológica que redunden en encontrar esas alternativas sustentables y culturalmente adecuadas. Esto es fundamental para que se pueda discutir en las mesas de trabajo que están durante este evento. Necesitamos a la academia, necesitamos a los gobiernos estatales, municipales y a todas las comunidades que están en territorio para poder encontrar estas alternativas. Porque al día de hoy la agroindustria va a seguir tratando de decir que el glifosato no hace daño. Y ya no se puede amparar porque la Suprema Corte de Justicia acaba de lograr que ya no puedan ampararse de ninguna manera. O sea, hasta ahora lo hemos parado al glifosato con el tema de el principio precautorio, pero entonces ahora no es que hemos ganado del todo, o sea, ahora ellas van a hacer la estrategia de presentarnos que no hace daño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados con toda la información de base y con toda la información que se está generando desde los programas que, bueno, tanto el mismo INIFAP como asistencia técnica del programa de producción para el bienestar, como toda la acción que se hace con Sembrando Vida desde los diferentes centros de investigación que están participando de este evento, ya se tiene muchísima información de base para poder mostrar que la transición agroecológica sí puede ser una alternativa y sí es un apoyo a la soberanía alimentaria, sí logra soberanía alimentaria porque se puede producir en muy poco espacio, con bioinsumos, sin agrotóxicos, una gran cantidad de alimentos, pero no lo tenemos hasta el momento efectivamente identificado. Entonces, es parte de lo que tenemos que trabajar entre todos nosotros. Bueno, muchos de ustedes lo conocen, es el programa de la Secretaría de Agricultura, que es el Plan de Transición Agroecológica, tiene más de 2.8 millones de beneficiarios, intenta rescatar material genético, semillas, la nutrición apropiada por etapas, el manejo fitosanitario de los sitios, microorganismos benéficos, remineralización, materia orgánica para recuperar esos suelos que en muchos casos hemos estado perdiendo por el uso alto de insumos externos tóxicos y la continuidad de esto para todos los técnicos, tanto de Sembrando Vida como de Producción para el Bienestar, como de gente de CONACYT y en general para el público en general, porque estas plataformas son públicas, uno se puede inscribir en ellas y acceder a estas capacitaciones. Se acaba de firmar, esto también hace muy poco tiempo, es
la Plataforma Mexicana de Productores de Bioinsumos y la Plataforma de Capacitación en Agroecología. Este es un esfuerzo conjunto también está también la Procuraduría Agraria, Agricultura, el CONACYT, la Secretaría de Educación, o sea, la SEP. Entonces, y bueno, es el trabajo interinstitucional una vez más. Es GISAMAC trabajando juntos, las mismas secretarías trabajando juntas en búsqueda de este objetivo de trascender y cambiar el sistema agroalimentario. Y bueno, algunos números en cuanto al Programa Presidencial de Producción para el Bienestar. La Estrategia Nacional de Transición es revalorizar el papel del conocimiento tradicional de los campesinos, de los productores de pequeña escala, pueblos indígenas, 2.8 millones de beneficiarios. Aquí en Tabasco aproximadamente tiene 30.000 beneficiarios, de los cuales 15.000 están en el tema con granos, pero hay un número muy importante que son más de 10.000 productores que están recibiendo apoyo para el rescate del cacao. Esto en el pasado no se daba, ¿no? Entonces tenemos todas estas oportunidades en las cuales trabajar y hay muy poquitos que están trabajando con miel, que están apoyando para miel, son 24, pero estos son datos con los que necesitamos trabajar. Necesitamos darle a la Secretaría de Agricultura. Aquí en Tabasco somos dos zonas nada más, está la zona 4 de la Chontalpa y está la zona 7, que es la de la Sierra. O sea, tenemos que dar los insumos necesarios para que estos programas puedan extenderse, para que pueda haber más apoyo al rescate de cacao. No puede ser que tengamos cacao de otras partes del mundo cuando somos de centros de origen. Este es Sembrando Vida, también algunos datos de Sembrando Vida, muchos de ustedes aquí lo conocen y están trabajando en ello. Y bueno, aquí tenemos el de etiquetado frontal. En etiquetado frontal también fue una lucha y el detalle más importante de etiquetado frontal es que en las empresas, o sea, se aprueba el programa en marzo del 2020, o sea, no el programa, la norma, se modifica la norma en marzo, y las empresas piden unos meses para poder cambiar etiquetas, y no solo cambiaron etiquetas, se modificaron más de 1.000 productos su fórmula, porque las empresas no querían tener tantos sellos en sus productos. Entonces, mucha gente dice, no sirve de nada, la gente va a seguir comiendo lo mismo, pero nosotros, o sea, GISAMAC logró, en particular, bueno, con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, que es el que se encarga de todo el tema de las normas, en particular en ese momento estaba como subsecretario Ernesto Acevedo, logramos que exista esto que no está en otras partes del mundo. Estas bebidas, la bebida color oscura, azucarada, contiene edulcorantes no recomendados en niños, aquellas que son dietéticas, pero en general todas tienen cafeína y son no recomendables en niños. Eso nunca nos lo habían dicho antes. Lo sabíamos que no había que consumir tanta, pero lograr que ya esté como un signo de advertencia y que cada mamá, cuando le da Hay una publicidad muy fuerte, que llega la mamá con un paquete creo que es de Holanda, una cosa así, está en las redes. Llega la mamá con un paquete como de papel de estraza y es como que saca droga, ¿no? Y que la empieza a poner en una cuchara y que está su niñito de 10 años y le agarra su brazo y lo empieza a inyectar. Pero en realidad lo que está sacando es una hamburguesa ultraprocesada de ese paquete, ¿no? Entonces, cuando empecemos a ser conscientes de que eso es lo que le estamos haciendo a nuestros hijos, los niños no saben. Hoy los niños hasta salió en la revista del consumidor del Profeco, las pastas dentales que son dulces
están a propósito, o sea, no perdona, la industria no perdona a los niños. Ya las pastas vienen con sabor muy dulce porque lo que hacen es colonizar el paladar desde chiquitos. Entonces ya cuando ellos se acostumbran a comer las papillas estas preparadas que tienen alto contenido de sales, altos contenidos de azúcares, cuando les das una verdura fresca no la quieren comer. Hoy en día un niño dice, el agua no me gusta. ¿No? Nuestros ancestros, ¿qué dirían cuando sufrían la falta de agua y morían por falta de agua? ¿No? Que alguien pueda decir, un ser humano que pueda decir, desde chiquito no me gusta el agua. Entonces, bueno, el etiquetado frontal está logrando esto. O bueno, también está el meme que han pasado, que como lo mismo, pero con más culpa, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuáles fueron estos objetivos del etiquetado? Que se pueda evaluar rápidamente, que se pueda entender por los niños, que sea claro, que pueda facilitar estas elecciones saludables y promover su reformulación. Que eso ya lo logramos, más de 1000 productos reformulados. A mí me parece algo maravilloso porque hace un año atrás, un par de años atrás, bueno, no más, porque hace 7 años que en la casa hacemos nuestro pan y fue porque justamente nos dimos cuenta que todos los panes, no voy a decir las marcas, pero son todos los panes que se compran en bolsas, tenían jarabe de maíz y el jarabe de maíz termina, o sea, es algo que el organismo no reconoce y se va directamente a hígado graso, ¿no? Y a otras cosas. Entonces, pues bueno, en los últimos 18 años la obesidad en México creció 42% en adulto, 96.5% aumentó la obesidad mórbida en los últimos 18 años y 87% en los niños escolares. Esa es definitivamente nuestra responsabilidad como gobierno, nuestra responsabilidad como académicos, nuestra responsabilidad en cada uno de los centros de investigación en los que estamos. Y sobre todo es la responsabilidad también que tenemos como padres de lo que los niños terminan comiendo. Pero es un cúmulo de responsabilidades, no es solamente el consumidor. Si el consumidor no tiene opciones sanas, va a optar por las insanas. Entonces, por eso también es nuestra responsabilidad. Y es responsabilidad de las empresas no seguir envenenando a los niños. Entonces, bueno, está esta campaña de alimentación saludable que sí se presentó, por eso también Profeco mismo tiene en las últimas revistas, ha sacado lo de las sopas, ¿no? Ha sacado mucha información, les recomiendo la revista del consumidor de Profeco, es libre, gratuita, la podemos encontrar en las páginas de Profeco y es una publicación excelente con información sobre cada uno de los productos que consumimos y lo dañinos que son para la salud y en general, y muy en particular para nuestros niños, hasta las pastas dentales, ¿no? Ya, bueno, justamente acá está la página está lo de las sopas, sacaron especiales sobre el etiquetado. Es increíble cómo ya las leches que no son leches, ya lo tienen que tener en grande, ya dicen, producto en base de leche, a base de leche, pero no es leche. Antes no lo decían, era una leche que estaba muy barata y obviamente pues la gente accedía cuando ve precios, no ve que una cosa no es leche, ¿no? Y a lo mejor por ahorrar 50 centavos termina comprando algo que le va a dañar más a la salud y a la larga le va a terminar haciendo gastar muchísimo dinero para revertir esos daños a la salud que le hace. Las guías alimentarias basadas en GABAs, esto está en la ley, en la norma 043, si mal no recuerdo, no lo tengo por acá, sí, no lo recuerdo exactamente, son un componente clave en las políticas de alimentación.
En las mismas se establecen la cantidad de alimentos que se deben consumir. Sin embargo, estas guías no habían sido modificadas desde hace tiempo y no se tenía en cuenta en las guías, por ejemplo, el tema de la huella ecológica de cada alimento. Las nuevas guías que se están revisando en el marco de GISAMAC con varios grupos, se está teniendo en cuenta todo esto. En primero, darle un enfoque de sistemas alimentarios, o sea, no recomendar solamente lo que es barato o lo que es accesible y que no es nutrimental. El 2, contemplar el abordaje de la triple carga de la mala nutrición. Y el 3, que haya un bajo impacto ambiental, por eso esto de la huella ecológica, y que además sean culturalmente pertinentes. Entonces, esta es una herramienta que en poco tiempo ya va a estar saliendo en esta nueva revisión que se está haciendo de las mismas. También GISAMAC hizo estas recomendaciones para pedir el tema de la prevención de la malnutrición en niñas y niños durante la pandemia de COVID. Esto lo hicimos cuando recién empezaba la pandemia en 2020. Y bueno, obviamente una nutrición adecuada es fundamental para la promoción del crecimiento, la salud, el desarrollo óptimo, y es parte esencial en la defensa de un individuo contra las infecciones, ¿no? Entonces, por eso sacamos estas recomendaciones junto a la Organización de Naciones Unidas, o sea, la FAO y OMS, UNICEF, porque GISAMAC también tiene instituciones internacionales que forman parte y que trabajan con el grupo. Esta asignatura de vida saludable entró en vigencia también a mediados de 2020 y se hizo entre la Secretaría de Educación y la Secretaría y el Instituto Nacional de Salud Pública, bueno, la Secretaría de Salud, ¿no? Es la primera vez que de manera unificada se trabaja con los niños en todos los niveles de las secretarías, se trabaja en salud, higiene y limpieza, ¿no? Alimentación efectiva, actividad física, pensar en el tema ambiental, una vida saludable, un cuidado del individuo y del planeta, ¿no? Educación es una estrategia indispensable para esta prevención y control de la malnutrición. Pero bueno, también para esto tiene que haber un amplio apoyo social. Padres de familia, consejos de las escuelas y demás deben trabajar en esto muy activamente. Trabajamos también cuando hubo trabajadores agrícolas que hicieron una denuncia ante la subsecretaría, en particular al subsecretario Víctor Suárez. Él llamó a una reunión de GISAMAC también, en donde se incluyó a la secretaria del Trabajo para poder elaborar esta guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 y también se pudo concretar. Y bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Así como teníamos al principio los 4 objetivos importantes, los 4 problemas, los 4 objetivos para resolverlos, tenemos nuevamente aquí es la política agroalimentaria con un enfoque de bienestar, educación, impacto en la salud, nutrición ambiental y la pobreza, reducción de la pobreza. Son intervenciones y regulaciones que intervienen en la producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos sostenibles a costos asequibles para la población también de bajos ingresos. Y en el desarrollo rural, fomentar el fomento a los pequeños productores con un enfoque de seguridad alimentaria y calidad. Entonces, en la producción, como les decía al principio, está el tema de trazabilidad, el tema de diversificación, el tema de reorientación de los subsidios, que es todo lo que ha hecho la Secretaría de Agricultura y un poco lo que comentábamos en el de producción para el bienestar, todo el tema de apoyo a chía en ese momento, acá en Tabasco no hay, pero hay chía, amaranto, café, o sea, antes había sectores que no eran apoyados de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos el uso de tecnología e insumos, la reducción de pérdidas en la cosecha. En cuanto a la cadena de suministros, pues bueno, es fortalecer estos sistemas agroalimentarios localizados, acercar el productor al consumidor, el almacenamiento y transporte para pequeños productores,
estándares de calidad sin barreras para el pequeño productor, la reducción de intermediarios, regular el procesamiento de esos alimentos y la fortificación efectiva, ¿no? Entonces está el ambiente alimentario, el etiquetado de alimentos, fortalecer políticas fiscales, esto que les decía, bueno, a ver, le aumentamos el impuesto acá, le aumentamos el impuesto allá, desayunos escolares comunitarios, con alimentos frescos, con alimentos locales, provenientes de productores locales. Esto es esa parte de las cadenas para las compras públicas que todavía no se termina de cerrar, pero es algo que se quiere lograr establecer. El tema de los ambientes escolares también, cómo los regulamos, la publicidad, suplementación y acceso al agua potable. Este tema de regulación en general, no lo tengo presentado acá porque es algo que apenas se empieza a dar. En el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, que fue la reunión, si mal no recuerdo, en julio, el subsecretario Víctor Suárez planteó la necesidad de que haya una regulación mundial de la producción de los ultraprocesados y de la producción de alimentos en cuanto a la utilización de los insumos altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una regulación mundial al respecto, es muy difícil para cada país poder luchar solito contra los grandes intereses de las transnacionales. Entonces, el poder lograr eso entre varios países, así como, o sea, sí parecen cosas imposibles, sí es algo que va a costar muchísimo, pero con el tabaco se logró. Y no solo tenemos el tema del tabaco como una regulación mundial, pero a la vez tenemos el convenio de diversidad biológica, tenemos el convenio de cambio climático, como nos hablaba el compañero que me precedió, y en todo ello tenemos un montón de compromisos asumidos por los países con los cuales nos pueden servir de base para avanzar en esta regulación mundial de ultraprocesados. Eso va a ayudar a que los países podamos tener esta transformación de los sistemas alimentarios. De lo contrario, va a ser imposible. No hemos hablado aquí del caso, pero ustedes saben que la crisis civilizatoria a la que nos estamos enfrentando es que muchísimos científicos hablan de que al 2050 no vamos a tener más petróleo. Entonces, todos los insumos del sistema alimentario mundial que utiliza grandes cantidades de insumos provenientes del petróleo, no se va a tener. La mecanización no se va a tener petróleo para ello. Entonces, es como si siguiéramos pensando en que todo va a poder seguir siendo, ¿no? Se habla también, o sea, yo la he tildado como la revolución verde recargada, ¿no? Que ahora viene con drones y con todo sistematizado. Y fíjense, hoy, ¿dónde estamos? En una universidad de un estado, en Luján, nos quedamos sin sistema, nos quedamos sin internet. Entonces, ¿cómo en nuestras pequeñas comunidades van a tener el acceso a internet para poder hacer una agricultura inteligente, en donde el riego se va a poder hacer desde el celular del productor para que la gotita de insumo llegue exactamente a la plantita que se quiere? O manejar el dron para que vaya y colecte. O sea, perdón, pero no es que yo no crea en la tecnología y el avance que la humanidad va hacia, pero también pensemos que nos estamos quedando sin petróleo y que igualmente, igual que el tema de las energías limpias, que supuestamente son limpias, pero ¿cuántos minerales necesitamos para poder desarrollar tanto los paneles solares como los aerogeneradores? O sea, todo eso es minería, y la minería, ¿dónde impacta? Entonces, como sociedad tenemos que pensar de una manera diferente. No podemos seguir creyendo que la tecnología y la ciencia nos va a dar absolutamente todas las respuestas como lo pensamos cuando empezó la revolución industrial. Ya no podemos pensar así, ¿no? El planeta ya, no podemos tener 5 planetas para poder abastecer de la misma manera que hasta hoy venimos pensando y usando los recursos naturales. Entonces, bueno, ahí entra el comportamiento de los consumidores,
desde nosotros mismos también, cada vez que vayamos a consumir o a comprar algo, también tenemos que pensar en eso, cuánto lo necesito, cuánto lo voy a usar, mínimo, para que no sigamos en este proceso tan devastador de los sistemas que están soportando nuestra vida, que le dan soporte a nuestra vida. Entonces, por eso la importancia de la educación y la promoción de dietas saludables, que es lo que se hace desde la misma campaña, desde diferentes campañas, ¿no? Como lo vimos, la revista del consumidor, el tema de vida saludable en las escuelas. Entonces, como ven, este es un conjunto de acciones entre muchas secretarías, muchas dependencias, organismos internacionales, que con el mismo mensaje se trata de llevar una transformación de este sistema alimentario. Estos son los miembros que forman parte de GISAMAC, CONACYT, del INPI. Se van agregando otros, no están todos a veces, porque además son las dependencias y las que, o sea, valga la redundancia, las que dependen de ellas. O sea, en el caso de Semarnat, no está solo Semarnat, está CONAGUA, está CONABIO, el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya me las olvidé. No. O sea, son todas las dependencias que forman parte de cada una, ¿no? Como les decía, Economía tiene al INAES. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico, por si gustan. Y GISAMAC lo sigo apoyando de corazón desde la academia. Muchísimas gracias por haber escuchado. Espero no haberlos cansado. Si hay preguntas, con mucho gusto las respondo. El público aquí presente, si tienen alguna pregunta para nuestra conferencista, adelante. Si no hay ninguna pregunta, voy a proceder a hacer la entrega del reconocimiento a nuestra conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a nombre del comité organizador de la 32ª Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2021 y el 9º Simposio Internacional de Producción Agroalimentaria Tropical, otorga la presente constancia a la doctora Cecilia Elizondo por su participación con la conferencia magistral Acciones Intersectoriales para la Transición Agroecológica en Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 25 de noviembre del 2021. Firman la doctora Carolina Hernández, directora de Coordinación y Vinculación del INIFAP Tabasco y coordinadora del comité organizador, y el licenciado Andrés Sigman García Cruz, encargado del despacho de la representación SADER en el estado de Tabasco y presidente del comité organizador. Muchísimas gracias, doctora Cecilia, por hacer el esfuerzo que hizo de venir desde San Cristóbal de las Casas a acompañarnos el día de hoy. Interesante conferencia magistral. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias.